Desde un punto de vista geográfico, Ecuador es un país pequeño. No obstante, está caracterizado por su singular topografía, su diversidad de zonas climáticas y una prolífica población de especies vegetales y animales. El viajero no necesita salir de sus fronteras para trasladarse en cuestión de horas a la selva tropical, a las alturas de la cordillera de los Andes y bajar luego hacia la costa del Pacífico, mientras contempla una sucesión interminable de paisajes naturales. Al viajar por el maravilloso mundo natural del Ecuador, podemos seguir el curso de ríos anchos y angostas corrientes, descansar en la ribera de lagos prístinos, explorar cuevas misteriosas y admirar especies vegetales y animales únicas en su tipo y únicas en el Ecuador. El clima ecuatoriano es en general caluroso y subtropical. A causa de la geografía del país, atravesado por los Andes, se han generado diferentes regiones climáticas. Así, las zonas andinas son muy frías, mientras que en las regiones del litoral y la selva abundan las fuertes lluvias propias del trópico. En Ecuador, por encontrarse en la zona tórrida del globo terrestre, debería ser muy ardiente, pero gracias a diferentes factores como la temperatura, las corrientes marinas y la cordillera, lo convierten en un país con microclimas muy agradables y variados, lo que da origen a diversidad de especies animales y vegetales. De las 25.000 especies de orquídeas descubiertas en el mundo, 4.209 son ecuatorianas. De ellas, 1.301 son endémicas. En este año se identificaron 10 nuevas especies de orquídeas en el país, únicas en el planeta. A una de ellas se la denominó Licaste Quito Luz de América. La comprobación de las nuevas especies fue hecha en Londres. Las orquídeas existentes en Ecuador están agrupadas en 219 géneros. Los nuevos ejemplares corresponden a los géneros Masdevallia, Pleutoralis, Stelis, Tricetela y Zootropion. De diferentes colores y tamaños, las orquídeas crecen al nivel del mar y otras incluso hasta los 4.000 metros sobre el nivel del mar. La fauna y flora que poblan las Islas Galápagos descienden de colonizaciones de pequeñas poblaciones que lograron atravesar las barreras construidas por el océano. El aislamiento y la relativa juventud de las islas solo permitió la implantación de un pequeño número de especies terrestres. Los Galápagos modernos ya no poseen las características del archipiélago oceánico inmaculado del tiempo de Berlanga en 1535. Sin embargo, su biodiversidad original fue preservada de forma muy buena. La mayoría de las comunidades originales se pueden observar hoy en día, aunque el número de individuos que lo compone se ha reducido mucho. En efecto, corren los riesgos traídos por la actividad humana y la introducción de especies intrusas. Galápagos cuenta con un ecosistema que se desarrolla con especies de flora y fauna únicas en el mundo. La vegetación en las partes bajas de las islas desérticas. Las especies más representativas son los cactus, el palo santo, los algarrobos. En los relieves de mayor altura, donde existen zonas húmedas, crecen helechos, mastranos, unes de gato, guavillo, pasifloras, cafetillo, musgo, hongos y líquenes. Se considera las Islas Galápagos como el laboratorio natural más grande del mundo. Este es un viaje al mismísimo corazón de nuestro planeta. La cuenca del Amazonas, hogar del cuerpo de agua dulce más grande del mundo, el vigoroso río Amazonas. Este magnífico río representa aproximadamente una quinta parte de toda el agua fresca del planeta. Sus poderosas nubes selváticas que atraviesan su cielo, junto a sus gigantescas y milenarios árboles, son el natural escudo protector que lucha contra los efectos del calentamiento global que penosamente se han expandido en el mundo. La fauna es asombrosamente variada, constituida por el 80% de especies existentes en el mundo, según algunos científicos y entendidos del área. Se han identificado en total 643 especies, dentro de las cuales cada una tiene una variedad de familias. 326 son aves, 185 son peces, 67 son mamíferos, 37 anfibios y 28 reptiles. En el 2013 se identificaron 441 tipos de flora y fauna en la selva amazónica,
como algunos anfibios que tienen veneno impregnado en su piel para defenderse de sus depredadores, y otras como las plantas apneas cuentan con uno o dos individuos en el radio de una hectárea. Son las características de varias especies cubiertas en el Ecuador recientemente que suman la riqueza biológica de la selva amazónica, compartida por 8 países y un territorio de América del Sur. El Parque Nacional Yasuní ha sido considerado uno de los lugares de mayor biodiversidad en el planeta. Fue creado en 1979 y declarado por la UNESCO como Reserva Mundial de la Biosfera en 1989. Alcanza 982.000 hectáreas en la cuenca del Alto Napo, en la Amazonía Occidental. Su ubicación estratégica, cercana a la línea equinoccial y a la cordillera de los Andes, le proporciona condiciones climáticas únicas en la Amazonía, con temperatura y humedad relativamente uniformes y elevadas. Los científicos concuerdan en el valor único del parque por su extraordinaria diversidad y estado de conservación y patrimonio cultural, con 2.274 especies de árboles y arbustos. El parque alberga en una sola hectárea a 665 especies. Es más del total de especies nativas de árboles de Estados Unidos y Canadá. Se han reportado 593 especies de aves, lo que lo convierte en uno de los lugares más diversos del mundo. Existen también 80 especies de murciélagos, 150 de anfibios y 121 de reptiles, así como más de 4.000 especies de plantas vasculares por 1 millón de hectáreas. El número de insectos estimados es de 100.000 especies por hectárea. Es el mayor del planeta. En todas estas especies existe un alto grado de endemismo. El parque concentra la mayor densidad de especies de anfibios, mamíferos, aves y plantas en la Amazonía. Además, la elevación de temperatura prevista por el cambio climático será comparativamente moderada, dotándole de una importancia estratégica para la conservación de futuras especies. En Ecuador, las áreas protegidas representan aproximadamente el 20% del territorio nacional conservado. Se enmarcan en la máxima categoría de protección de acuerdo con la legislación ambiental nacional. Por Constitución de la República, son parte de uno de los subsistemas del Gran Sistema Nacional de Áreas Protegidas, conocido como Patrimonio de Áreas Naturales del Estado. Distribuidos en todo el territorio continental e insular, albergan una importante riqueza biológica, servicios ecosistémicos de los cuales se benefician tanto las poblaciones urbanas como las rurales, una riqueza paisajística que permite el turismo y la recreación en parte de ellas, y por su importancia ecológica trascienden fronteras que son reconocidas a nivel internacional. Actualmente está constituida por 50 áreas protegidas. De las más importantes tenemos el Parque Nacional Machalilla, el Parque Yasuní, el Parque Podocarpus, el Parque Yanganates, el Parque Galápagos, el Parque Sangay y el Parque Sumaco. El movimiento de gente y productos por el mundo es hoy mayor que nunca en toda la historia humana. Con más gente viviendo en las Islas Galápagos y más turistas visitándola, el tráfico de indeseables polizontes como insectos, roedores, plantas y enfermedades a las islas también aumenta. La historia de las especies introducidas por el humano a Galápagos y en consiguiente comienzo de la degradación de sus ecosistemas se remonta a los primeros visitantes, balleneros y piratas, que introdujeron especies como ratas, cabras e insectos, pero no fue sino hasta la segunda mitad del siglo XX que con el incremento poblacional en las islas, el flujo de especies invasoras comenzó de lleno. Muchos animales traídos para ayudar al ser humano, como las vacas, burros, caballos, perros o gatos, se han vuelto salvajes, dispersándose por varias islas y reproduciéndose en poblaciones estables o crecientes, desplazando a la flora y fauna nativa y poniendo en peligro la supervivencia de varias especies emblemáticas de Galápagos y únicas en el mundo. Existen otros casos como los del caracol africano, que también están afectando a muchos cultivos en zonas costeras. El Ecuador posee un gran número de fauna silvestre, sin embargo, muchas especies se encuentran en peligro e incluso al borde de la extinción por diferentes razones. Entre las causas directas está la destrucción y la fragmentación de hábitats naturales,
la sobreexplotación, el tráfico ilegal de especies y la introducción de especies exóticas. En total, 1.252 especies de vertebrados se encuentran dentro de alguna categoría de amenaza, de los cuales 217 especies son mamíferos, 238 especies son aves, 276 especies son reptiles y 521 especies son anfibios. En la actualidad, existen estrategias nacionales para la conservación de algunas especies en peligro, como el oso de anteojos, el cóndor andino, el águila arpía y el tapir. Además, cuenta con un plan de acción para la conservación de albatros. De igual forma, se busca conservar el hábitat de estas especies. Entre otras especies amenazadas tenemos al tiburón ballena, el delfín rosado, el puma de la costa, el mono araña, el gavilán de Galápagos y la nutria gigante. Ecuador es una nación multiétnica y pluricultural. Su población sobrepasa los 15 millones de habitantes. De ella, más de 5 millones viven en la cordillera de los Andes, la sierra. En la costa del Pacífico, la cifra se acerca a los 6 millones y medio. En la selva amazónica hay más de 600.000 habitantes y en las Islas Galápagos cerca de 20.000. En sus tres regiones continentales conviven 14 nacionalidades indígenas con tradiciones diversas y su propia cosmovisión. Las nacionalidades indígenas amazónicas más conocidas son Guaraní, Achuar, Shuar, Cofán, Siona Secoya, Shiwiar y Zápalo. La Tajeara, parientes de los guaraní, conforman otro pueblo de la zona, pero este fue declarado como intangible con respecto a su voluntad de vivir alejados de la civilización. En la sierra, en la cordillera de los Andes y en el Austro están los quichuas de la sierra, con pueblos como los Otavalos, Salasacas, Cañaris y Sargueros. Una especie animal entra al grupo de en peligro de extinción cuando su existencia está comprometida a nivel global, generalmente por los factores antes mencionados. Uno de los factores más importantes que amenaza a las especies de muchos países es el tráfico, y aunque la situación de decomiso de especies silvestres en Ecuador tiene varios problemas, es posible que nosotros como ciudadanos tomemos la conciencia de evitar adquirirlos como mascotas en el caso de animales o como muebles de madera fina si no estamos seguros de su origen.